vamos a hablar sobre una parábola también tan conocida que siempre la hemos intitulado como el buen samaritano. Una parábola que nos enseña algunas verdades muy importantes para nuestra vida como discípulos del Señor, como siervos del Señor, y que nos lleva realmente a replantear a veces nuestra condición de cómo vemos al Señor y qué espera de nosotros nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Es el texto que vamos a leer y he titulado el mensaje en esta mañana, Mi verdadero prójimo, porque es la pregunta que va a hacer este hombre. Dice así: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz tú lo mismo. Interesante historia y muy conocida para todos nosotros, esta historia que el Señor cuenta para explicar a esta pregunta que de alguna manera no era del todo bien intencionada, porque trataba de justificarse este doctor de la ley que desde un principio ya le había preguntado al Señor con un interés de probarle, de saber si realmente él conocía la palabra y si él podía responder conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y en primer lugar, vamos a mirar un poquito esta escena para entender más la historia. Primero, la carretera de Jerusalén a Jericó era notoriamente peligrosa. Jerusalén está a más o menos 800 metros sobre el nivel del Mar Muerto. Cerca del cual está Jericó, 400 metros bajo nivel del mar. Así que en menos de 30 kilómetros, la carretera salva un desnivel de más o menos 1200 metros. Así que no era algo tan simple. Era una carretera llena de curvas y recurvas, vueltas y revueltas, que bordeaba o estaba bordeada por rocas, peligrosa, muy transitada, sobre todo por comerciantes, y esto hacía un lugar muy apto para que los bandoleros pudieran estar y hubiera realmente grandes asaltos y peligros a aquellos que tenían que hacerla. En segundo lugar, fijémonos un poquito en estos personajes que están aquí. Primero tenemos al viajero. Casi nunca se habla de él, pero debemos pensar que a menos que tuviera una urgente necesidad,
no fue muy prudente poniéndose en camino de Jerusalén a Jericó a solas, menos si llevaba mercancías de valor. Los viajeros normalmente solían ir en convoyes o en caravanas, todos juntos para defenderse del peligro. Parece ser que este hombre estaba corriendo un riesgo innecesario. Segundo, tenemos al sacerdote o el Cohen, como dice esto en hebreo. Tenía un estatus especial en el judaísmo. Eran un descendiente, varón directo de Aarón. Tenía bajo su cargo tareas específicas para los ofertorios cotidianos y las festividades de sacrificio. Sin duda, tenía presente posiblemente que si tocaba a un muerto, quedaba 7 días en estado de impureza legal. Esto le impediría de cumplir sus deberes en el templo y no podía arriesgarse. Las exigencias rituales en aquella época estaban por encima, muy por encima del amor. El templo y la liturgia contaban más para él que la vida de un hombre. Tenemos también a un levita. Los levitas también eran sacerdotes y oficiaban el servicio de la mañana, ofrecían la bendición al final del servicio como portavoces directos de Yahvé y pedían la influencia divina sobre el pueblo. Ellos eran criados dentro del templo, ayudando a otros sacerdotes y se desempeñaban como guardianes del tabernáculo. Parece, según el texto, que se acercó más al herido antes de pasar de largo. A veces los bandidos usaban reclamos así también. Uno de ellos se haría el herido y cuando un viajero ingenuo se paraba para ayudar, los otros le acechaban encima y le robaban. Tal vez el levita tenía la consigna de que lo primero es la seguridad y no valía la pena correr riesgos para ayudar a nadie. Y tenemos a un samaritano. La audiencia esperaría que ese fuera el más despiadado de todos. Parece que este era un viajante de comercio al que conocía bien el mesonero. Notamos 2 cosas interesantes acerca de él. Tenía buen crédito. El mesonero estaba dispuesto a fiarse de él y fue el único que estuvo dispuesto a ayudar. Así que, ¿qué quería en aquel momento? Y hoy también enseñarnos la palabra del Señor con esta historia y con esta parábola. Y la primera cosa que yo quisiera destacar entre las muchas que podemos ver es exactamente la pregunta de este hombre docto en la palabra, de este buscador y estudiador que pregunta al Señor ahora para justificarse, siendo confrontado a sí mismo con lo que el Señor Jesús ha dicho. Dice, ¿quién es mi prójimo? En Lucas 10:25 dice, he aquí un intérprete de la ley le levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Cómo es que voy a llegar realmente a la vida eterna? Interesante notar que él sabía cosas que muchos ignoran hoy, y es que la vida no termina en la muerte. Y si tú no tienes tu vida en paz con nuestro Señor Jesucristo, lo que te espera después de la muerte no es algo agradable, es lo que la Biblia llama la perdición eterna, la distancia y separación sin fin de nuestro Dios, del Creador, de la razón de ser, de todo el bienestar y el equilibrio que trae la vida de Dios en nosotros. Jesús contesta esta pregunta con otra. Y le dice, ¿qué está escrito en la ley? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, habla el Señor Jesucristo.
haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Este experto en la ley tenía en mente Deuteronomio 6:5, que nos vamos a leer ahora, y Levítico 19:18, que de alguna forma nos muestran el resumen de toda la ley, de toda relación con Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, todo nuestro entendimiento, toda nuestra mente, todos nuestros sentimientos, todo lo que somos, y amar al prójimo como a uno mismo. Cuando él contesta eso, él se queda en desventaja al recibir esta respuesta y trata de recuperar terreno al Señor perdido, ¿no? Pidiendo una definición más precisa del prójimo. ¿Quién es mi prójimo? La parábola que surgió como respuesta es algo impresionante, por lo menos para mí, muy notable. Los rabinos se preguntaban muchas veces quién era el prójimo. Los más estrechos contestaban que el prójimo era el otro judío. Algunos llegaban a decir que era ilegal, por ejemplo, ayudar a una mujer gentil en el momento del parto, porque eso solo sería ayudar a que hubiera otro gentil en el mundo. Para que veáis el pensamiento de aquella gente en aquella época. Así que la pregunta del escriba, ¿y a quién se refiere eso del prójimo? No era normal, era normal. No obstante, cuando miramos en esta historia con profundidad, podemos descubrir que el Señor nos va a revelar algo que es muy importante a considerar en nuestras vidas. Cualquier persona de cualquier nación que está necesitada es nuestro prójimo. Debemos ayudar al necesitado, aunque se haya metido en líos por su propia culpa o imprudencia, como era probablemente el caso de este viajero de la parábola. Entonces, una de las cosas para mí muy importantes en esta parábola es que como Dios tampoco hace acepción de personas, aquel que le ama no puede hacer acepción de personas. Y si ama de verdad a Dios, jamás, jamás, jamás será indiferente al sufrimiento de nadie. Eso nos recuerda hace 2 semanas el hijo mayor que estaba en la casa de padre y que se molestó en aquel momento cuando su hermano venía y era rescatado. Eso nos da la idea de que nadie debe ser indiferente. Y cuando estudiábamos la parábola del rico y Lázaro, veíamos que el rico en toda su vida en esta tierra no le importó absolutamente nada de la vida de aquel mendigo que comía de las migajas que caía de su mesa. Así que estaba ahí, a su visión, ¿verdad? Aunque tuviera que usar gafas, lo veía. Pero fue indiferente. No hay amor que sea indiferente. Dios no ha sido indiferente contigo. Dios no es indiferente con ninguno de nosotros. Por eso Él pagó un precio tan alto y se hizo hombre y vino a esta tierra para morir en la cruz por tus y por mis pecados, por nuestros pecados, por nuestros horrores, por nuestra maldad. Él pagó el precio para que tú y yo podamos de forma gratuita llegar a su presencia y ser libre de la maldad y del pecado. Segundo aspecto que quisiera dejar para nosotros es que el amor es la esencia de aquel que es un buen prójimo. Podríamos esperar una parábola explicándonos cómo un judío podía mostrar amor a cualquiera, aún a un samaritano. Pero el Señor siempre nos sorprende y aquí sorprende a su público de una manera tremenda y chocante también. Pero de hecho Jesús demuestra cómo un samaritano puede estar más cerca del reino de Dios que un judío piadoso, pero carente totalmente de amor. Porque aunque el maestro preguntó
¿Y quién es mi prójimo? O sea, la persona a la que debo ayudar. Jesús sugiere que la pregunta verdadera más bien es, ¿me comporto como un buen prójimo? Eso es, una persona que de verdad ayuda a los otros. Porque incluso a veces en lo que llamamos, entre comillas, ayuda, va determinado interés nuestro, aunque sea para librarnos un poco del cargo de conciencia. Mientras yo como, hay miles de personas que mueren de hambre. La ayuda debe ser real y práctica y no limitarse a sentirlo mucho. Es posible que a eso sí llegaron el sacerdote y el levita. Sintieron ver a aquel hombre caído en el suelo, aunque pasaron de largo y no hicieron absolutamente nada. La compasión, hermanos, para ser real, tiene que desembocar en obras. Realmente el amor para ser real tiene que llevarnos a la obra. Jesús no nos informa en cuanto a quién debemos ayudar. La falla de cumplir un mandamiento surge no de la falta de información, sino por falta de amor. Yo me acuerdo cuando era muy joven, estaba en el seminario y aquel año hice un propósito con el Señor que fue muy interesante para mi vida y me ayudó a crecer mucho. Cada día yo salía y iba a las plazas públicas y me decía, Señor, ¿a quién quieres que hable del amor de Dios? Y me acuerdo una vez que me senté a un señor y no me fijé que él estaba con una muleta en aquel momento y que le faltaba la mitad de una de sus piernas. Entonces yo me senté a su lado y bueno, pues intenté entablar conversación con él y intenté hablarle del Señor Jesucristo. Y cuando yo le hablé del Señor Jesucristo, aquel hombre se llenó de furia, se levantó con una sola pierna, cogió la muleta y hizo así para pegarme. Y yo pensé que aquel día me iba a romper esto y yo dije, pero no le dije nada, no le hice nada. Y él así estaba cuando me dijo, yo ya estoy harto de tanta hipocresía, tantos lugares y tantas iglesias que yo he llegado. Y nadie fue capaz, nunca, ni siquiera, de considerarme como persona. Y aquello me quebró. Y yo solo oré y dije, Señor, ten misericordia ahora de mí. Pero en aquella oración Dios contestó, porque Él reaccionó. Bajó su muleta, se sentó y juntos pudimos hablar largo y tendido del amor de Dios y terminamos Él entregando su vida a Cristo. Qué cosa preciosa, pero también qué realidad a veces nos muestra el hecho de que no son las buenas intenciones. El infierno va a estar lleno de personas muy bien intencionadas, pero que no tomaron ni siquiera la decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador y Señor. Es verdaderamente mis panes y peces, lo poco que yo puedo, pero que cuando ofrezco y cuando estoy dispuesto a sacrificarme por amor, que Dios multiplica. El sacerdote y el levita eran funcionarios del templo. Pueden haber tenido miedo o temido a la contaminación al tocar un cadáver. Pero esto no era ni es motivo alguno para justificar su conducta. Hermanos, cómo es precioso aprender a amar y aprender que cuando se ama uno va a sacrificarse. Me acordaba ahora, no tenía eso en mente contar, pero algunos hermanos ya conocen esa experiencia. Hace muchos años atrás, una compañera nuestra de estudios estaba hablando de Cristo en una de las grandes ciudades en mi país a un señor. Y interesante que ese señor le estaba escuchando y él le dijo, yo quiero aceptar a Cristo. Ella dijo, entonces vamos a orar. Y comenzó a orar por él y le guió en una oración de entrega al Señor. Y cuando Susie terminó de orar con este hombre, alguien le tocó aquí la espalda. Y ella miró y era un niño de la calle.
Y ese niño dijo así, tía, ¿y hay algo para mí? Y eso le tocó a Susie de una manera tan grande. Susie tenía 22 años. Que cuando ella llegó en la universidad en donde estábamos, en nuestra clase, ella dijo, mira, yo tengo que hacer algo. Yo voy a hacer algo. Hay centenas de niños en la calle en esta ciudad y nadie hace nada. Y ella decidió por ella misma, a los 22 años, ir de iglesia en iglesia buscando a alguien o personas que le pudiesen apoyar. Y Susie consiguió. Y alquiló una casa, y ahí consiguió voluntarios, del cual yo fui uno de los que estaba ahí como voluntarios para apoyarle en ese ministerio. Yo veía a aquella chica rubiecita, así, bajita. Yo decía, ¿qué pensarán las iglesias cuando ella va a hablar de eso? Dicen, pero esa niña, ¿qué va a hacer esta niña? Bueno, comenzamos el trabajo. Teníamos 9 niños, de los cuales había uno que era mestizo entre japonés y brasileño. Y allí estaba este niño, era de los más terribles. Muchos de ellos habían participado en cosas horribles. Niños de 9, 10, 11 años que habían incluso participado en crímenes. Era algo muy triste ver la realidad y faltos de amor, sin padres, sin nadie que pudiera. Entonces era un trabajo muy duro. Pero fue uno de los lugares donde yo más he aprendido lo que significa amar a Dios. Pasaron muchos años se pasaron, más de 20 años. Un día yo estaba en la ciudad de nuestra capital con mi esposa, mis hijos pequeños, y estábamos caminando por una calle, cuando alguien abre la puerta de un banco y sale así que casi me da con la puerta en las narices. Y yo dije a mi esposa, vaya, qué chico, ¿no? Y él salió corriendo, pero cuando vi que él salió corriendo, de repente él paró y vino hacia mi encuentro. Y cuando él venía hacia mi encuentro, digo, uy, me ha escuchado. Digo, ahora menuda la que vamos a liar aquí. Y él me miró así y dijo, ¿tú eres Adonirá? Yo dije, sí. ¿No me conoces? Yo dije, no, yo soy el japonés. El Señor salvó mi vida. Yo trabajo aquí en este banco. Y cuando te vi, algo me dijo, ese es Adonirá, tengo que darte un abrazo. ¿Quién es mi prójimo? ¿O cómo soy yo como prójimo de alguien? Tercer y último aspecto que quisiera dejar para nosotros es que el que dice amar a Dios no tiene excusa para no ser una bendición. No hay excusa para que no seas una bendición. Si eres el más rico, puede que no tengas plata ni oro, pero tienes al dueño de la plata y del oro. Puedes que no tengas todos los sueños que imaginas, pero tienes la victoria prometida. Puedes que no tengas la casa más bonita de este mundo, pero tienes una mansión en el cielo. Basta de lamentos. A veces el amor significa lo que Cristo hizo, se sacrificó a sí mismo para que nosotros pudiéramos estar en el reino de los cielos. Cuando uno se centra solamente en sí, en su dolor, en sus cosas, en sus necesidades, acaba olvidando que el renunciar puede hacer más daño a muchos otros que ama. Y el lamento será mucho mayor y el agujero mucho más profundo de lo que imaginabas. Cuando amas, no tienes excusa para decir, vete en paz. Yo oraré por ti, si me acuerdo, porque la verdad, la mayoría de las veces ni te acuerdas. Cuando amamos de verdad, uno necesita tener claro lo que significa amar a Dios con todo lo que somos, aunque parezca imposible, y lo es por nuestras propias fuerzas, pero Dios lo hace posible. Ha habido mucha confusión en toda la historia sobre lo que significa amar al prójimo como a uno mismo. Amar al prójimo significa que de la misma forma en que nos cuidamos y nos preocupamos por nuestros propios intereses, debemos cuidar y preocuparnos por los intereses de los demás. Si alguno dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4, 20 a 21, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él.
El que ama a Dios, ¿qué dice aquí? Ame también a su hermano. Si solamente nuestros amigos y los que son fáciles de amar son nuestros prójimos, entonces este hombre había cumplido de manera imperfecta. Los judíos en los días de Jesús creían que tenías que amar a tu prójimo, pero también se les enseñaba entre ellos que era un deber ante Dios odiar a tu enemigo. Todo dependía entonces de quién es tu prójimo y quién es tu enemigo. Pero no es lo que el Señor nos enseña. No es lo que Él nos dice en Mateo 5, 43 a 48. Dice, ¿oíste lo que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Menuda orden, ¿no? Menuda orden. Cuando pienso en eso, me doy cuenta que me falta mucho, que necesito seguir trabajando en mi vida como hijo de Dios y buscar la santidad y reflejar su presencia y no ser netamente un religioso, vacío, hueco, sin nada que confirme que Dios está presente. Entonces, hermanos, quisiera concluir con algunas cosas que me parecen interesantes en esta parábola. Primero, este hombre que descendía a Jericó realmente fue obviamente imprudente y temerario. Quiero decir que no tenía a nadie más que él mismo a quien culpar por la situación difícil en que se encontraba. Y eso pasa muchas veces. Vas a encontrar personas en situaciones terribles porque la han buscado, porque la han forjado, porque no han considerado. Pero ni por eso nosotros podemos odiarlas. Ni por eso nosotros podemos creer que somos mejores que ellas. Ni por eso nosotros podemos dejar despreciarlas como si ellas no fueran seres humanos. Toda persona necesita una mano tendida. Aunque no la coja, necesita una mano tendida. Segundo, el sacerdote y el levita se mencionan aquí en parte porque eran los viajeros más frecuentes en este camino, porque venían desde Jerusalén hacia abajo, hacia Jericó o hacia cualquier otro lugar, pero venían porque subían para servir al Señor en el templo y en parte para mostrar que eran personas importantes por la naturaleza de sus cargos y estaban obligadas a realizar obras de misericordia y de quien una persona en angustia tenía derecho a socorro o a esperar socorro y consuelos inmediatos. Y su conducta inhumana aquí era una violación a la ley. Estaban incumpliendo las leyes más importantes de aquellos que tienen al Señor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Jesús mostró de claro la corrupción que había entre los líderes religiosos en aquel día. Pero Jesús, o en aquellos días, pero Jesús los sorprendió al decir que el hombre que ayudó era un samaritano. Mirad, en términos generales ya conocemos, los judíos y los samaritanos se despreciaban entre sí, tanto racialmente como religiosamente. La cultura le dio a aquel samaritano muchísimas razones para odiar a los judíos y a este hombre judío y pasarlo sin ni siquiera conmoverse. En lugar de pasar, el samaritano lo amó sacrificialmente. Y aquí
está lo que decíamos en la escuela dominical: amor sin sacrificio es un cuento de hadas. No esperó a que le preguntara. Al ver la necesidad, esto justo enfrente de él, fue suficiente para obligarlo a pararse y a hacer algo. También dio libremente de su tiempo y de sus recursos. Mirad, dice que él tenía el vino, que era el alcohol en aquel momento, para desinfectar, era antiséptico sobre las heridas. No obstante, cuando pensamos en el vino, y sin querer hacer gran comparación, es símbolo de pacto, ¿no? Es símbolo de la sangre derramada por nosotros, de la limpieza que Cristo ha hecho en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Por eso no tenemos excusa para no ser una bendición en esta tierra hasta el último día de vida que nos toque vivir aquí. Porque Él nos ha limpiado. Y no nos ha limpiado para que la gente diga: ay, qué limpio estás. Nos ha limpiado porque limpios podemos reflejar la gloria de Dios. Y es necesario reflejar la gloria de Dios partiendo de los lugares más cercanos, de los prójimos más próximos, en la familia, en el hogar, con los hermanos, con los amigos, en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad, en el mundo entero. Pero también tenía aceite. Y el aceite o el ungüento era medicinal, aliviaba el dolor de aquellas heridas. Y la Biblia nos dice que nosotros como creyentes tenemos al mejor ungüento que puede ser. Ni el oliva supera, ¿verdad? Ni el de oliva supera. Porque tenemos la unción y la presencia del Espíritu Santo como aceite derramado sobre nuestras vidas para que seamos aquí o tengamos aquí poder para ser testigos. Tú tienes al Espíritu de Dios. No permita que tu corazón y tu vida llene de cualquier otro aceite. Nada puede sustituir la presencia del Espíritu Santo. Y aquel maldito samaritano para los judíos tenía aceite para bendecir. Pero no solo eso, también lo puso en una cabalgadura, en su cabalgadura. Eso quiere decir que en el camino que le restaba hasta la posada, tuvo que ir, o al mesón, tuvo que ir caminando. ¿Y quién iba en su burro, su caballo, lo que fuera? Era este malherido hombre. Sacrificó y también de sus propios recursos él dio. Sacó 2 denarios y le dio al mesonero. Parece que 2 denarios pagarían por las necesidades del hombre en la posada durante al menos 2 o 3 semanas. La respuesta al final que da este hombre entendido al Señor es cuando él dice: bueno, ¿y quién es realmente el que fue prójimo aquí? Y él dice: el que usó de misericordia. Estamos sorprendidos por el hecho de que Jesús cambió por completo el suelo de la cuestión y por esta respuesta dijo, en efecto, que la cuestión de quién es mi prójimo no era tan importante como la pregunta de quién era verdaderamente yo un prójimo. ¿Qué prójimo soy yo a todos los que están a mi lado? Conocidos, no conocidos, españoles, no españoles, creyentes, no creyentes. ¿Quién soy yo como prójimo? Lo que Jesús dijo al escriba nos dice también a nosotros y a mí en primer lugar. Anda, obra tú de la misma manera. Jesús permitió que la parábola respondiera a la pregunta del intérprete de la ley y le guiara a la aplicación. Debo amar a mi prójimo y mi prójimo es el que otros podrían considerar como mi enemigo. Mi prójimo es el que está justo enfrente de mí con una necesidad. Este es mi prójimo. Y hermanos, como iglesia, como pueblo, como hijos de Dios, hijas de Dios, como siervos y siervas de Dios, como reflejo de la gracia de Dios en esta tierra, debemos tener muy claro qué prójimo soy yo, qué ven en mí aquellos que se acercan, qué ayudo yo
en el dolor y en la aflicción que hay tanto en este mundo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Si solo junto tesoro, todo aquí se quedará. No llevarás ni siquiera un duro de tu plata ni de tu oro. Pero de todo lo que hagas en el nombre del Señor y de toda vida, que seas, aunque sea una partecita de bendición para que conozca al Señor, la verás en el reino de los cielos. Y eso es algo precioso, eso es algo eterno, eso no se acaba. Todo lo demás sí, incluso la religión conforme nosotros vemos aquí. Todo se acabará, menos el amor. Vamos a orar. Padre, enséñanos a amar al prójimo como a uno mismo. Padre, enséñanos a vivir, oh Dios, esto como tú quieres. Enséñanos a amarte a ti sobre todas las cosas, sobre todo, Señor. Enséñanos a amarte de verdad. Tú eres el centro de nuestras vidas. Tú eres el centro, Señor, de nuestra alegría. Tú eres el centro de nuestra existencia. Señor, no queremos y negamos en ser religiosos. Queremos ser hijos y hijas tuyos, llenos de tu presencia. Luz y sal en este mundo para que el mundo crea. Queremos ser uno para que el mundo vea que hay Dios que salva y que ama. Bendícenos, bendice a nuestras familias, bendice a nuestras familias, nuestras parejas, los papás, las mamás, Señor, los abuelos, las abuelas, bendice a nuestros jóvenes, bendice a nuestros niños, Señor, y que como comunidad en el lugar donde tú nos has puesto, podamos ser bendición. Bendice a nuestros vecinos aquí alrededor de este lugar, que nos conozcan, pero sobre todo que te conozcan a ti, Señor. Es lo que te pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. El Señor nos bendiga, hermanos. Saludaos unos a otros con la gracia de nuestro Dios.